Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable Lee Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 6, y la palabra del Señor dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Nuestro devocional se titula La parábola del buen pastor. Los fariseos habían entendido lo que el Señor les dijo cuando hablaba de la ceguera, pero no entendían la parábola del buen pastor. Si hubieran sabido que estaban representados bajo las figuras de ladrones y atracadores, cuán grande habría sido su indignación. Sin embargo, en verdad lo fueron, porque le robaron a Dios, porque destruyeron las almas de su pueblo con sus falsas instrucciones. Les encantaba alimentarse de la carne y vestirse con el vellón de las ovejas, pero no se preocupaban por el rebaño. Buscaron su propia ganancia y su propia reputación, pero no la gloria de Dios. ¿Qué significa que treparon por la pared al redil en lugar de entrar por la puerta? La puerta representa a Cristo. Los fariseos no entraron por la puerta porque no creían en el Salvador. Pero, ¿quién es el pastor de las ovejas? ¿Cuántos niños pequeños podrían responder: Jesús es el buen pastor? Algunos podrían decir: Él es mi pastor. Saben que Él es su pastor porque lo aman. ¿Cómo mostró Jesús que Él era el verdadero pastor? Por su manera de entrar al redil y por su manera de salir. No trepó por el muro, como hacen los ladrones y salteadores, sino que entró por la puerta declarando abiertamente que era el Hijo de Dios. A Él le abre el portero. ¿No representa el portero a los profetas? Cristo era el Silo de quien Jacob había hablado casi 2000 años antes, y el Cordero de Dios a quien Juan el Bautista había señalado últimamente. Jesús mostró que Él era el pastor de las ovejas por su manera de salir. Él llevó su rebaño. Los llamó por sus nombres según la costumbre de los pastores de Oriente. Cuando los llamó fue delante de ellos. Nadie más que el verdadero pastor podía guiar a las ovejas. Los extraños las habrían obligado a caminar tras ellos. Es muy interesante contemplar a un pastor oriental que va delante de sus ovejas y las lleva a sus pastos. Su rebaño conoce la voz de su propio pastor y no obedece el llamado de ningún otro. Natanael fue una de las ovejas de Cristo. Cuando Jesús lo vio, dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Así demostró que lo conocía. Era como un pastor que llama a sus ovejas por su nombre. ¿Oyó Natanael la voz del pastor? Sí. Natanael respondió: «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». El ciego de nacimiento fue otra oveja de Cristo. Cuando el pastor le dijo: «¿Crees en el Hijo de Dios?», pronto respondió: «Señor, yo creo». ¿Hemos oído la voz del pastor llamándonos a seguirlo a los verdes pastos? Nadie más que sus ovejas escuchan esa voz. Lo oyen resonar en lo más profundo de sus corazones diciendo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Escuchan la voz y dicen a sus propias almas: «Vuelve a mí a tu reposo». Se sienten seguros mientras siguen a su pastor. Cada uno le dice: «Hazme saber el camino por el que debo andar». Salmo 143, versículo 8. La pobre oveja indefensa no puede decir cuál es el camino que conduce a la gloria, pero su pastor sí. Después de pasar por un valle oscuro, la oveja dice: «Cuando mi espíritu se desbordaba dentro de mí, conocías mi camino». Salmo 142, versículo 3. Cuanto más avanza la oveja en el camino, más confianza siente en su pastor, y cuando llega al borde del último valle puede decir: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Sabemos lo que hay más allá de ese valle, el monte Sión. A ese hermoso monte el pastor conduce su rebaño. Pero mientras otros pastores son de una naturaleza diferente a las ovejas que atienden, el buen pastor ha asumido la naturaleza de su rebaño. El cordero que está en medio del trono los pastoreará y los conducirá a fuentes de aguas vivas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Habiéndolos alimentado y guiado sobre la tierra, los alimentará y conducirá en el cielo. Nunca dejaremos de requerir el cuidado de un pastor. Es un deleite para los que aman a Jesús pensar que Él siempre será su pastor
y ellos sus ovejas.